Bueno, segunda parte de este video, vamos a dar la segunda bolilla de la introducción al estudio de las ciencias sociales. Espero que la primera bolilla la hayan aprendido bien. Yo soy compañero de ustedes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Soy también profe de Historia, licenciado en Ciencias de la Educación. La idea de esta manera es colaborar con la virtualidad para aquellos que se les complica un poco las clases y al mismo tiempo, bueno, venderme un poco, porque todos tenemos que sobrevivir. Las clases particulares que yo realizo, 400 pesos la hora al día de hoy. Si este video lo estás viendo más adelante, pregúntame cuánto está. Pero de esta manera pueden colaborar con este proyecto que estoy emprendiendo. La unidad temática número 2 de la introducción al estudio de las ciencias sociales tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Básicamente, bueno, vamos a empezar directamente y irán viendo los títulos. Así que espero que disfruten. Cualquier cosa ustedes me consultan, digamos, en comentarios o me escriben directamente. Bueno, punto número 1. La ciencia y el conocimiento, distinción entre el conocimiento vulgar, científico y filosófico, ciencias formales o ideales, ciencias fácticas o materiales. Bueno, primero que la ciencia, ¿sí?, es una disciplina. Es un conjunto de saberes que se encuentran interconectados uno con el otro, ¿sí? Yo te puedo contar un cuento, una historia del pasado, un chusmerío, pero a lo mejor no estoy haciendo ciencia. Ciencia, por ejemplo, la ciencia histórica, ¿sí?, serían un montón de datos históricos, pero que están interconectados, que van hacia algún lugar, no son datos sueltos. Entonces la ciencia es un conjunto de saberes, es una disciplina, un conjunto de saberes que están interrelacionados. Están orientados hacia algo, tienen un fin, tienen un objeto y como todo objeto tienen un método para alcanzar ese objeto. Por ejemplo, las ciencias sociales, ¿sí?, son una disciplina que tiene por objeto ¿qué? Si esto fuera un laboratorio, arriba del laboratorio, ¿cuál sería nuestro objeto de estudio? Bueno, como es una ciencia social, vos tendrías que decirme que el objeto de estudio es la sociedad, o sea, las personas. Hay un montón de ciencias sociales, como vos sabrás, hay un montón de disciplinas, ¿sí?, que forman parte de las ciencias sociales, o sea, que estudian al ser humano. Tenemos ciencias sociales, por ejemplo, jurídicas, políticas, históricas, psicológicas, pedagógicas, un montón, sociológicas. Bueno, la ciencia entonces sería eso. No es un conocimiento vulgar, no es un conocimiento no comprobado, ¿sí?, un conocimiento que no se sabe de dónde viene, sino que es un conocimiento científico. Y de alguna manera filosófico porque razona, utiliza el uso de la razón, reflexiona, tiene un sistema, tan interdependientes los contenidos, y está comprobado. ¿Sí? En la ciencia social, cuando se comprueba un hecho, ¿sí?, se piensa en una hipótesis, se la comprueba, ¿sí?, se hace una teoría y esa teoría, bueno, es un paradigma que será hasta que se modifique otro en una próxima oportunidad. Desde la historia es más fácil explicar esto porque en la historia nosotros podríamos decir, por ejemplo, hipótesis, San Martín cruzó los Andes, ¿sí? Entonces uno tendría que comprobarlo a través de un montón de recursos y una vez que lo comprueba tendríamos entonces esta teoría ya firme, ¿sí? San Martín cruzó los Andes y va a estar firme hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hay un montón de maneras de clasificar a las ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos las que son formales o ideales y las que son fácticas o materiales. Las formales o ideales están en el mundo de las ideas, ¿sí? Quizás podrían habitar este espacio de las ciencias formales o ideales, la psicología. Luego las ciencias fácticas o materiales que están basadas en hechos particulares, puede ser la sociología, puede ser la historia. Esto es una clasificación dentro de las ciencias sociales. Hay personas que dividen las ciencias en general en formales ideales y fácticas materiales. Esto sería mucho lío, así que depende de cómo lo da tu profesor. A mí me gusta utilizar esta distinción adentro de las ciencias sociales. Y si no, clasificarlas como dice el punto número 2, en nomotéticas, históricas, jurídicas y filosóficas. O sea, clasificar el mundo de las ciencias sociales en nomotéticas, aquellas que buscan conseguir una ley universal de los hechos,
las históricas, ¿sí? Las jurídicas y las filosóficas, ¿sí? Es una clasificación bastante sencilla. No creo que les genere muchos problemas. Pero bueno, el gran problema es que uno se encuentra con una definición y de repente ya muchas clasificaciones y divisiones y cosas que parecería que uno las tiene que aprender de memoria, pero tienen todas una explicación. La idea es simplemente clasificar a las ciencias sociales, ¿sí? Problemáticas de las ciencias sociales, termina el punto número 2.2. Y el problema de las ciencias sociales es que nosotros somos personas y el objeto de estudio son las personas. O sea que tenemos que salir de nuestra subjetividad y convertir a la persona en objeto. Y ahí, ¿cómo hacemos? Estoy estudiando personas. En historia, ¿cómo hago para evitar dar mi opinión de hechos históricos? ¿Lo puedo dar de manera objetiva? ¿La historia se tiene que dar de manera objetiva? ¿O las ciencias sociales pueden ser subjetivas? Si lo doy de manera subjetiva, ¿sería una ciencia? Bueno, todos esos son los polonquis que tienen las ciencias sociales. La cuestión del método, la cuestión de la objetividad, la cuestión de la subjetividad. Las ciencias sociales, según el 2.3, habrían empezado con Augusto Comte. Él planeó un método muy interesante, ¿sí? Sería como el padre de la sociología, si quieren, o de la ciencia social. Planteó un método de estudio, ¿sí? Basta de datos sueltos. Dijo, vamos a poner un método, ¿sí? Y él trajo el método de las ciencias naturales, y eso es un problema, porque las ciencias naturales toman una cuestión, la tienen arriba al laboratorio, la estudian. Bueno, tampoco están así, pero bueno, esto es como para graficar un poco. La estudian y de acá sacan una ley, ¿sí? Al cactus, si le das mucha agua, se muere, suponte, eso sería una ley. Entonces, esto lo trajo al estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Tener un método, un estudio, bien casi como si fuera de laboratorio. Tenemos un hecho histórico, ¿no? La Revolución Francesa. Lo estudiamos, intentamos sacar una ley. Por ejemplo, las personas con hambre y desigualdad van a ser una revolución. Ese es un problema. Yo no sé y no creemos que las ciencias sociales puedan sacar leyes universales, porque depende de la cultura, depende de la época, depende de los valores, pero le mandamos un beso a Augusto Comte, gracias por el método sociológico, que luego va a cambiar este método, pero por lo menos el tipo pensó en esta posibilidad de metodizar el estudio de las ciencias sociales y que no sea un mero chusmerío, sino que sea un estudio que sea cada vez más científico. Luego Carlos Marx va a proponer un método del conflicto, analizar la historia desde lo material, ¿sí? Material, la economía, la sociedad y la política, ¿sí? No en cosas que no se ven, sino en cosas que se ven, que existen, ¿sí? El bienestar, cuestiones materiales, y desde el método conflictual. Las sociedades tienen conflicto y lucha de intereses, no se ponen de acuerdo y no vivirían todos recontra felices, sino que hay poderes que nos oprimen, que nos lastiman, que nos hacen mal, que chocan constantemente. Eso sería como el super método de las ciencias sociales de Marx. Bueno, en el 2.4 hay algunas teorías sociales, por ejemplo, la teoría social de Durkheim. Durkheim entiende a la sociedad como un conjunto de instituciones, estructuras, que de alguna manera te oprimen a vos en tu individualidad. Él va a decir que las cosas que vos haces tienen que ver con tu entorno. Hay acciones que vos emprendés que tienen que ver, ¿sí? Individualmente que vos emprendés, que están de alguna manera configuradas, ¿sí? O están de alguna manera caracterizadas por el entorno. Están orientadas, vos las llevas a cabo por culpa del entorno. Hay un libro muy famoso que él va a escribir, que es una cuestión un poco fuerte, que tiene que ver con el suicidio, va a ser una de las primeras grandes teorías dentro de las ciencias sociales, que él va a explicar, este libro se puede leer, se puede conseguir, él va a explicar que esta cuestión tiene que ver con el entorno como gran culpable. ¿Sí? Es la persona que a lo mejor decidió terminar con su vida porque no pudo incluirse en su entorno o porque se incluyó demasiado y ya esto lo oprimía demasiado porque no tenía individualidad, estaba todo el día dándolo todo por esa sociedad.
oyendo la guerra, porque amaba demasiado la sociedad y quiso ir a la guerra en este sentido, lo cual esto es un poco insultante porque estaría para algunos, porque él estaría diciendo que de alguna manera morir por la patria sería una especie de suicidio altruista. Así que bueno, es un tipo que ha sido, lo estoy resumiendo mucho, pero más o menos para que entiendan, sería bastante prolegómeno, sería bastante polémico. Max Weber, acá se van a tomar el concepto del método, el objeto de estudio de las ciencias sociales, cuál es el método. Él va a ser el padre de esta cuestión de la acción social, va a ser el primero en empezar a entender el poder, la dominación y la autoridad y tipos de legitimidad. En las ciencias sociales se van a empezar a hablar de que hay estructuras que nos gobiernan, que nos oprimen de alguna manera y que nosotros le damos la legitimidad. Por ejemplo, el Estado, según esta teoría social, de alguna manera le damos legitimidad para que tenga la coerción, para que tenga la fuerza, ¿sí? Y luego tenemos otros grupos que no le dimos legitimidad, pero que tienen fuerza igual, ¿sí? Entonces, todo esto nos mete en un mundo verdaderamente conflictivo. Y luego Carlos Marx con el método conflictivo de sociedad, que ya lo hemos dado. Bueno, la última bolilla tiene que ver con el lenguaje. Quizás tuviste el manual de Fusito para leer. El lenguaje es una cuestión increíble porque el lenguaje permite que todos estemos en un plano asimétrico y que podemos realizar un intercambio, pero al mismo tiempo el lenguaje expresa relaciones de poder. Ese es el gran problema. Entonces, a través del lenguaje yo puedo oprimir, yo puedo de alguna manera ningunear, puedo expresar ideas, por ejemplo, patriarcales, colonialistas, ¿sí? Puedo transmitir como emisor ideas que quizás de alguna manera expresan el poder. Así que la cuestión del lenguaje, más allá de estudiar cómo es el canal de la mediación, cómo es la comunicación, que es muy importante, hay que comprender también esta cuestión de que a veces el lenguaje transmite relaciones de poder. Por otro lado, el lenguaje es muy importante porque en el derecho a veces encontramos ambigüedades, una ley que es entendida de dos maneras distintas o que no se la entiende del todo bien o que tiene partes un poco oscuras o que entran en contradicción con otras. Entonces, por eso un montón de jueces que tienen que intervenir porque no queda bien en claro acá qué tiene que hacer la ley. Dice esto, pero esta palabra, ¿qué significa? Entonces, como estudiantes del derecho, si algún día vas a ser legislador o vas a ser juez y tenés que interpretar la letra de la ley, bueno, estudiar el lenguaje tiene que ver con esto, ¿sí? No cometer ambigüedades en el uso de nuestra palabra, no cometer oscurantismos, ¿sí? No dejar términos inconclusos o que no se entiendan o que estén mal definidos. Así que esta bolilla de la cuestión del lenguaje es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier cosa... ustedes me pueden preguntar. También, como les dije anteriormente, ustedes pueden contratar este servicio de clases particulares y de esta manera escribiendo bernardoiaconis@gmail.com o buscándome en las redes sociales como Profe Berto o Bernardo Iaconis en Facebook, y de esta manera bancar un poco este proyecto de darle una mano a los estudiantes universitarios que quizás no tienen problemas de conexión o que no pueden sumarse a las clases de Zoom, o gran problema que tenemos todos los estudiantes, que es el problema de las franjas horarias, ¿sí? Este tema es tremendo, porque te ponen un horario a la mañana, pero después te ponen otro a la noche, entonces no lo puedo cruzar, porque si estoy trabajando, trabajo o a la mañana, o a la tarde, o a la noche, me ponen horarios mezclados, bueno, entonces terminamos rindiendo casi todos de manera libre. Esta querida facultad. Le mandamos un beso y cualquier cosa no duden en consultar.